El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Estamos desarrollando Romanos y especialmente el capítulo 4. ¡Qué epístola maravillosa! Es el fundamento de nuestra fe. Bienvenidos mis amigos a Hora de Estudio Bíblico y desde ya muchas gracias por sintonizarnos, gracias por su interés en estudiar la Escritura y espero que este sea un día de victoria y de bendición para cada uno de ustedes. Como les digo, vamos a continuar con la epístola de Pablo a los Romanos y el maravilloso tema de la justificación por la fe. Así que tenga su Biblia allí a mano y vamos a considerar esta porción tan relevante de las Escrituras. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por habernos dado un día más de vida. Qué privilegio que es estar vivo y poder servirte, poder tener comunión contigo, Dios, por medio de la oración. Gracias por tu palabra y por este hermoso tiempo que podemos pasar estudiándola junto a nuestra audiencia. Señor, te pedimos que sigas utilizando este ministerio para tu gloria y la edificación de cada oyente. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos amigos, voy a dar lectura a Romanos capítulo 4, versículos 13 al 25. Voy buscando allí el texto y les digo que es sumamente importante leer y releer los capítulos e ir meditando en el contenido de la palabra de Dios y buscando la guía del Espíritu Santo para interpretarla y aplicarla correctamente. Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. He leído Romanos 4, 13 al 25. El gran tema que Pablo viene desarrollando es la justificación por la fe, y parecería que la enseñanza del capítulo 4 no tiene fin. Francamente, mis amigos, no esperaba emplear tanto tiempo por radio viendo Romanos 4, pero cada vez que lo leo se me hace más y más precioso. Miren, desde el último programa estuve leyendo el capítulo 4 y encontré algo más, algo que estuvo siempre presente pero que yo no le había prestado atención. Se trata de la reiterada aparición de la palabra promesa.
Por favor, fíjese Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Ahora versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahora versículo 16, por lo tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Luego versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué hermosa palabra de ánimo es esa en nuestro estudio de la justificación. ¿Cómo sabemos que somos declarados justos? ¿Cómo podemos estar seguros de ser salvos? Bueno, mis amigos, porque tenemos la promesa de Dios y eso fue todo lo que Abraham tuvo. Estudiosos del griego nos dicen que hay dos palabras en el griego que se traducen al castellano como promesa. Hay una palabra que significa promesa y que tiene condiciones, entonces la llamamos promesa condicional. Sería como, prometo hacer esto si prometes hacer aquello. Eso es una promesa condicional. Pero en el griego hay una segunda palabra que significa una promesa hecha desde la bondad del corazón incondicionalmente. Y saben, Dios no le dijo a Abraham, voy a hacer esto si tú cumples aquello. No, Dios le hizo una promesa a Abraham. Se trató de una promesa incondicional. Digámoslo así, es como si Pablo estuviera diciendo que Dios es como un padre. Dios promete amar a sus hijos más allá de lo que éstos hagan. Ahora, desde luego, va a amar a algunos con un amor que lo hace feliz y a otros con un amor que lo entristece. Pero sea como fuere, es un amor que nunca nos dejará. No depende de nuestro mérito, sino del corazón generoso de Dios. Ahora, este es el tipo de promesa que Dios le hizo a Abraham, una promesa incondicional, y todo depende de esa promesa. Ahora, es interesante ver lo que Dios le dice aquí a Abraham. En el versículo 17 le dice, te he puesto como padre de muchas gentes. Abraham tenía 99 años, pero Dios no le dijo, te haré padre de muchas naciones, sino te he puesto. O sea que en la mente de Dios ya estaba listo, el plan ya estaba listo. Abraham ni siquiera tenía hijo cuando Dios le hizo la promesa. Isaac no había nacido aún. Abraham ya casi tenía 100 años. Así que la promesa de Dios ya estaba lista. Abraham solo tenía que creerle a Dios. ¿Se da cuenta, amigo mío? La promesa de Dios es segura, tal como lo vimos en el versículo 16. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, sea válida. Mi seguridad eterna está aferrada a la palabra de Dios, la promesa de Dios. ¿Cuán importante es eso? Podemos tener la salvación sin importar nuestro trasfondo. No importa si usted es de trasfondo judío, gentil, católico, protestante. El principio de la salvación es el de la fe y la gracia, y esto nunca va a cambiar. Amigos, esta es la razón por la cual podemos predicar el Evangelio a todas las naciones y a todas las personas. Es la razón por la cual disfruto mucho viajar a otros países a donde necesito que alguien me traduzca lo que estoy diciendo. Puedo predicar este Evangelio, vaya a donde vaya. No importa cuál sea la raza, denominación, trasfondo, solo hay un camino a Dios y solo una manera en la cual Dios salva a los pecadores, y es por su gracia por medio de la fe en Jesucristo. Usted puede ser rico o pobre, religioso o ateo, no hay diferencia. Esa es la gloria de predicar el Evangelio, tal como lo dice Pablo en Romanos. Muchas personas que llegan a escuchar el Evangelio fueron criadas en hogares religiosos. Muchos siempre fueron a la iglesia, nunca faltaban a la escuela dominical. Sin embargo, muchos no eran salvos. Necesitaban la misma salvación que necesitaba esa persona que jamás entró a una iglesia y un día decidió hacerlo.
Cuando uno viene a Dios, tiene una promesa segura. Por favor, subraye esa palabra promesa allí, en capítulo 4. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Solo esto nos garantiza que la salvación es segura. Hace muchos años que soy salvo y jamás perdí mi salvación. Pequé muchas veces, sí, pero permítame decirle que nunca perdí la salvación, porque Dios hizo una promesa y esa promesa es segura. La salvación, gracias a Dios, es por su gracia y proviene de Dios, y por esa razón es segura. Su salvación, mi amigo, y la mía, al igual que nuestra seguridad, es garantizada por una sola cosa: la gracia de Dios basada en la promesa escrita de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Si su salvación y su llegada al cielo dependieran en alguna manera de usted, de su habilidad, de su poder, de sus buenas obras, de su dinero, jamás podría llegar al cielo, mi amigo. Terminaría en el infierno, se lo puedo asegurar. De hecho, cierto predicador que sacó un comentario de Romanos dijo: cuando el hombre era perfecto y estaba en el paraíso, cayó y pecó. En el jardín de Edén, la relación de Adán con Dios estaba basada en un pacto de obras. Adán era libre del pecado, era perfecto, así lo había creado Dios. Él nunca hizo nada mal contra Dios y Dios hizo un pacto con Adán, pero se trataba de un pacto de obras. Él le dijo a Adán: te puedes quedar aquí en el huerto y vivir por siempre si obedeces mi ley. Puedes comer del fruto de todos los árboles, pero hay un árbol del cual no puedes comer: el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas su fruto, morirás. Teníamos al hombre perfecto en un ambiente perfecto, podría haber vivido para siempre, pero estando allí, sin tener nada de pecado en su ser, Adán cayó. Aun cuando era perfecto, pecó. Y ahora, mi amigo, dígame, ¿qué esperanza habría para usted siendo tan imperfecto y con pecado en nuestra misma naturaleza humana? ¿Qué esperanza habría si dependiera de nosotros? Si nuestra salvación dependiese en alguna manera de algo que pudiéramos hacer o debiéramos hacer, ninguno de nosotros tendría la vida eterna. Ciertamente Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mis amigos, al llegar a Romanos 8, encontramos el testimonio de Pablo que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y eso a causa de nuestra bondad? No. ¿A causa de nuestra fidelidad? No, sino porque estamos en sus manos. Ah, mis amigos, no es que nosotros nos aferramos a Él nos aferra a nosotros. Volviendo a Romanos capítulo 4 y versículo 17 dice: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, y está hablando de Abraham. Dice: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí yace el gran secreto de la doctrina de la justificación por la fe, la verdad en cuanto a la resurrección de los muertos. En Romanos 4, 24 y 25, cuando lleguemos al fondo de este capítulo, leemos al final: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham creyó en el Dios de la resurrección, pues creía, dice Génesis y Hebreos, que su hijo Isaac sería hijo de resurrección. Y Dios envió al Salvador, y por su resurrección, la resurrección de Jesucristo, somos justificados. ¿Se da cuenta? La verdad de la resurrección se la ve no solo produciendo vida cuando Abraham y Sara ya no la tenían, sino en la verdad de la resurrección, tal como lo vemos en la historia de Isaac y su sacrificio. En Hebreos 11,
le decía recién, leemos, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Permítame decir una vez más que Dios es el Dios de la resurrección y que Él obra cuando todas las fuerzas de la naturaleza ya no tienen poder. Cuando nada funciona, Dios comienza a obrar. Él obró allí en el caso de Abraham, Sara y su hijo Isaac, y nuevamente en el Señor Jesucristo, tanto en su encarnación sobrenatural como en su resurrección de los muertos. Abraham creyó en la promesa de Dios, en lo que Dios había dicho que haría. Nosotros creemos en Cristo, en lo que Él ha hecho y en su resurrección de entre los muertos. Ahora, en ambas instancias se trata de fe en el Dios vivo y omnipotente que nos libra de la muerte y da vida. La característica de la fe salvadora es que ésta cree las promesas de Dios, inclusive en ocasiones imposibles o absurdas. Sí, mi amigo, fe que confía en las promesas de Dios. Incluso cuando todos los cálculos humanos no dan y el razonamiento dice que no hay esperanza, allí obra Dios. Ese es el significado de la frase, Él creyó en esperanza contra esperanza. Aparece allí en el versículo 18. Cuando ya no había esperanza, Abraham la tuvo. Esa es la verdadera muestra de la fe. Cuando no se ve esperanza alguna, cuando ya no hay salida, pero creemos contra esperanza. Mire, para Dios no fue nada traer luz en las tinieblas. No fue nada para Él traer orden en un universo caótico. Para Dios no es nada dar vida a lo que está muerto. Por eso, no es mucho trabajo para Dios darle vida a un pecador muerto, y a un pecador muerto en sus delitos y pecados. Solo Dios puede suplir esa necesidad. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo leemos en Juan 5:24. Mi amigo, escuche por favor, ningún caso es demasiado difícil para Dios. Tanto Isaac como Cristo son prueba de que Dios puede traer vida y también lo es una persona salva. Si usted es salvo, amigo, es una prueba viva de que Dios puede sacar vida de la muerte. Cualquier persona que confíe en el Señor Jesucristo es una prueba del poder milagroso de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ha confiado usted en Dios al punto de creer que Él puede salvarle de la muerte espiritual y darle vida? Reflexione, Dios le ha probado al mundo entero que puede hacerlo cuando resucitó a Cristo de los muertos. Ahora, uno debe permitirle a Dios que genere esa vida, y en el momento en que usted crea en Él, confía en Él, Dios lo hará. Tal como Abraham creyó que Dios podía poner vida en un cuerpo estéril, usted puede confiar en Dios para que vivifique su alma. El que tiene al Hijo de Dios, mi amigo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Lo dice 1 de Juan 5:12. Confíe en la persona de Dios. Eso es todo lo que usted necesita, mi estimado oyente. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios envió a Cristo a este mundo, a la cruz del Calvario, luego fue sepultado y lo resucitó de entre los muertos. Dios le dio vida a los cuerpos de Abraham y Sara. Dios le dio vida a Isaac. Dios le dio vida al Señor Jesucristo. Y Dios quiere darle vida a usted también. Ese es el punto aquí en Romanos 4, versículos 17 y 18. Dios quiere impartirle vida espiritual a pecadores que se arrepienten.
pecadores que se arrepienten y le creen. Él lo prometió. Crea en Él y tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Pablo sigue sus argumentaciones. Maravillosa doctrina de la justificación por la fe. Termina nuestro tiempo por hoy, pero siga leyendo en su casa Romanos 4, avanzando un poquito en la lectura hacia Romanos 5. Tema fundamental. Los espero para continuarlo. Será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.